Bien. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud es un método para estimar, como dice el título de esta lámina, eh, los parámetros de un modelo. Típicamente modelos lineales y no lineales pueden ser estimados a través de los estimadores de máxima verosimilitud. Son más globales que los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, que solamente admiten estimación de parámetros de modelos lineales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre el estimador de máxima verosimilitud y el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que son los dos más populares que hemos visto en este curso? Que el estimador de máxima verosimilitud impone una restricción respecto de la distribución poblacional desde la cual proviene nuestra muestra de estudio. El modelo mínimos cuadrados ordinario no impone ninguna condición sobre la distribución poblacional de los datos. En cambio, el estimador de máxima verosimilitud impone una condición de distribución sobre la forma funcional que siguen los datos. Es decir, antes de estimar los parámetros, un supuesto básico del estimador de máxima verosimilitud es decir, por favor, entrégueme cuál es su supuesto de la forma funcional o la distribución condicional desde la cual provienen los datos de su muestra. Y esto va a ser súper importante. Algunos podrían pensar que es un supuesto súper restrictivo. La gracia de mínimos cuadrados ordinarios es que no tenía ningún supuesto sobre la distribución. Y en este caso estamos viendo que tenemos que hacer un guess, una suposición, una apuesta respecto de cuál es la distribución poblacional de los datos que tengo a mi disposición. Y cuando digo distribución poblacional, en términos de una regresión, eso va a significar modelar cómo se distribuye la distribución condicional de I, que es mi variable dependiente, sobre mis variables independientes, es decir, las X. Y sobre la base de ese supuesto de distribución condicional, voy a estimar los parámetros de la muestra. ¿Cómo los voy a estimar? ¿Qué es lo que hace el método de máxima verosimilitud? Primero voy a enunciar algunas de las propiedades que tiene este método y después les voy a explicar cómo funciona. Lo primero es que el estimador de máxima verosimilitud es un estimador asintóticamente insesgado. Es eficiente, y es eficiente, el estimador más eficiente independiente de la linealidad o no linealidad del modelo en cuestión. En ese sentido supera a mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios simplifica el modelo en cuestión, lo linealiza, ¿no? Lo reduce, y eso hace que dentro de todos los estimadores lineales sean más eficientes. Sin embargo, es limitado en el sentido de que no te permite estimar modelos no lineales. O sea, uno, el supuesto de linealidad ya es fuerte. Dos, una vez impuesto ese supuesto de linealidad, es muy difícil salirse de ahí. Entonces, para todos los otros tipos de problemas que uno quiere modelar, donde se supone no linealidad, el método mínimo cuadrado ordinario ya no sirve. Entonces, una primera gran gracia del estimador de máxima verosimilitud es que es eficiente incluso dentro de todos los estimadores no lineales. Un modelo clásico, un estimador clásico representativo de los estimadores de máxima verosimilitud son los modelos Probit y Logit. Este es un estimador que se utiliza mucho en los modelos de Probit y Logit, que van a ser los ejemplos paradigmáticos que nosotros vamos a revisar en este curso como ejemplos concretos. Básicamente los modelos Probit y Logit lo que hacen es modelar decisiones binarias. En este curso no vamos a alcanzar a ver decisiones múltiples. Modelos de decisión múltiple probablemente los vean en el curso de econometría aplicada del Magíster de Economía, los que quieran seguir ese línea. Pero por ahora, hasta este curso, nosotros solamente vamos a alcanzar a ver decisiones binarias. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios del estimador de máxima verosimilitud? Tenemos una muestra a nuestra disposición, asumimos una distribución poblacional desde la cual fue extraída esa muestra, eso es un supuesto del método, ¿ya? Y nos preguntamos, para esta muestra que yo tengo a mi disposición, ¿cuáles tendrían que ser los parámetros poblacionales tal que maximice la elección de esta muestra?
¿Okay? Esa es la pregunta que se hace el estimador de máxima verosimilitud. ¿Qué valores de los parámetros teta de la función de distribución que yo asumí tendrían que existir para que la muestra que yo seleccioné efectivamente siga esa distribución y no otra? Entonces, en el fondo, lo que tenemos que resolver es un problema de optimización, una función de maximización, que lo que busca es maximizar la probabilidad de elección de esa muestra y no otra, condicional en los supuestos de distribución que nos tienen. Si nos preguntamos cuáles son los parámetros, los valores de los parámetros, ya sea la media, la varianza, que tendría que tener esta distribución, tal que asumida esa forma funcional, la muestra más probable de ser elegida es la muestra que yo tengo a disposición y no otra. Entonces, para eso, primero definimos una probabilidad conjunta de los datos. La probabilidad que yo haya elegido esta muestra y no otra es la interacción, o la intersección, perdón, de las probabilidades individuales de cada una de esas observaciones que yo tengo. O sea, para cada observación que yo tengo en mi muestra existe una probabilidad de ser obtenida esa observación. La probabilidad conjunta es la interacción de todas esas probabilidades, es decir, la pitatoria de las probabilidades individuales. Si yo, por ejemplo, asumo que la distribución poblacional desde la cual proviene mi muestra es una distribución Poisson, yo impongo ese supuesto, entonces yo puedo calcular cuál es la pitatoria asumiendo que mis observaciones se comportan Poisson. La pitatoria de todas esas observaciones, de todas esas probabilidades individuales, es lo que yo denomino mi función de verosimilitud. La función de verosimilitud es la función de distribución conjunta de las observaciones de mi muestra, condicional en una determinada función de distribución poblacional asumida. Entonces, esa es mi función de verosimilitud de la muestra. En nuestro caso, estaría expresada acá. ¿Ya? Para un caso Poisson, sería una función distinta si es que asumiéramos una función de distribución normal, sería distinta si asumiéramos una distribución exponencial, o cualquiera que ustedes quieran definir. ¿Ya? Eso es un supuesto del modelo, es un costo del estimador, en el fondo. Tal como la ventaja de los modelos de mínimos cuadrados, del estimador de mínimos cuadrados ordinario, era precisamente que simplificaba el modelo, lo linealizaba y nos llevaba a no tener que asumir ninguna forma funcional, ninguna función de distribución ex ante. En este caso, un costo del estimador de máxima verosimilitud es que tengo que casarme con una función de distribución para poder estimar el modelo. Entonces, una vez que uno construye la verosimilitud de la muestra, la pregunta central que nos hacemos, bueno, es cuáles son los valores teta que aumentan la probabilidad de que yo pueda observar esta muestra y no otra. Y para resolver eso simplemente maximizamos esta función. Ahora, maximizar esta función es difícil. Esta función de hecho tiene una forma súper no lineal. ¿Ya? Entonces, para poder hacer más tratable el problema matemáticamente, aplicamos un logaritmo natural, y ese logaritmo natural nos permite linealizar la función de verosimilitud. Derivamos con respecto a θ igual a más 0, despejamos θ, eso nos permite encontrar el parámetro θ que maximiza esa función de verosimilitud. Y después comprobamos si es que la segunda derivada es positiva o negativa para verificar de que ese θ efectivamente es un máximo y no un mínimo. Un ejemplo concreto, por ejemplo, si tenemos 10 observaciones, una muestra aleatoria, y asumimos que nuestra distribución es una distribución Poisson, esta sería su función de verosimilitud. Sí, hay un typo acá, eso no es θ elevado a 20, sino que es 20 por θ. Si uno deriva con respecto a θ igual a 0, vaya a despejar θ y vaya a poder encontrar el máximo de esa función. Entonces, ese parámetro θ es el parámetro incógnita original del problema. El método máximo de verosimilitud nos permite encontrar ese parámetro θ. Ahora, este es un problema súper sencillo, donde la incógnita era cuál es la media de esa función de distribución.
uno podría hacerse lo mismo con respecto a la varianza. La gracia de la función Poisson es que tienen media varianza igual. Entonces, despejando un puro parámetro ya podemos obtener ambos parámetros óptimos. Ahora, uno quisiera complejizar este problema, ¿no? y llevar este problema al ámbito de una regresión, ¿no? Esto simplemente muestra gráficamente que el θ está, el valor máximo de esta función es θ igual a 2, en la resolución del problema anterior. Pero como les decía, uno quisiera Profe, poder... Sí, consulta. para identificar la forma, como la distribución de probabilidad que sigue el modelo, uno debería ser capaz de extraerla a partir del muestreo que se hace. Por ejemplo, cuando vemos la tarea o la prueba y usted nos sube como una base de datos, tendríamos que extraerla a partir de ahí. Uno podría O es intentar... algo como que en general, o algo como que en general como denunciados, entre comillas. Uh-huh. A ver, hay dos respuestas a tu pregunta. La primera respuesta es positiva. Efectivamente, uno podría con los datos intentar plotear la distribución de esos datos y en función de ese plot entender cuál podría ser la distribución que la antecede. Ahora, hay varios elementos que habría que considerar. ¿Es una muestra aleatoria? ¿Es una muestra representativa? Quizá el plot que te da tu muestra no necesariamente representa la función de distribución poblacional, ya sea porque la muestra es muy pequeña, ya sea porque no es representativa, ya sea porque no fue seleccionada aleatoriamente. Entonces, desde ese punto de vista, no es obvio que mirando los datos podamos predecir con exactitud cuál es la función de distribución poblacional que precede, ¿no? Ahora, algo que vamos a aprender en las próximas slides es que, en general, cuando nosotros estimamos modelos de regresión, queremos hacer inferencias a partir de esos modelos de regresión. Tú, para hacer inferencia estadística, tienes que imponer un supuesto. No sé si te acuerdas cuál era. Había que imponer, incluso los modelos lineales, había que imponer un supuesto, que es un supuesto de distribución de los errores, ¿cierto? Para hacer inferencia, no para estimar los parámetros, es para hacer inferencia sobre los parámetros. Bueno, ese supuesto es que los errores se distribuyen normal. Y como los errores se distribuyen normal, entonces los beta en el límite, cuando n tiende a infinito, también se distribuyen normal. Y como los betas se distribuyen normal, entonces uno puede derivar una función de distribución t o z y sobre ella hacer inferencia estadística, testear hipótesis nula, etc. Pero en esos modelos nosotros asumíamos que el error se distribuía normal. Nosotros, para hacer inferencia en modelos que están siendo estimados a través de un estimador de máxima resolutividad, vamos a seguir asumiendo lo mismo. Vamos a seguir asumiendo que los errores se distribuyen normal. Y si los errores se distribuyen normal, entonces la función de distribución condicional del modelo también se distribuye normal. Cualquier suma de una variable normal con otro tipo de variable, con otro tipo de distribución, en el límite se va a distribuir normal. Entonces, si yo asumo que los errores se distribuyen normales, entonces la función de distribución condicional también necesariamente tiene que ser distribuida normal. Entonces, te estoy adelantando la respuesta a una pregunta más compleja, que es, profe, pero entonces, ¿qué distribución condicional tenemos que asumir? Bueno, como el objetivo es hacer inferencia estadística, y para hacer inferencia estadística los errores se tienen que distribuir normal, entonces, en general, el problema está medio resuelto. Vamos a tener que asumir que la función de distribución condicional también se distribuye normal. En realidad, este gran costo que yo les comentaba en un principio, que es tener que adivinar cuál es la función de distribución condicional, en realidad no es un gran costo. En realidad, típicamente lo que hacemos es asumir distribución normal. Y a partir de eso poder hacer inferencia estadística. En ese sentido, el estimador de máxima verosimilitud supera con creces cualquier otro tipo de estimador. Ahora, ¿por qué no es tan popular? ¿Por qué no se utiliza tanto en la práctica? Porque el modelo mínimo cuadrado ordinario, en general, para modelos bien comportados, ¿no? Es mucho más simple. Es mucho más simple. Es mucho más sencillo de poder interpretar. Cómo interpretar los beta en un modelo lineal es súper sencillo.
el cambio marginal en X sobre Y. En un modelo no lineal, con una estructura más compleja, la interpretación de los betas no es tan sencilla. Necesitáis un modelo teórico detrás que te permita interpretar. Entonces, digamos que de algún modo el método mínimo cuadrado ordinario es más agnóstico. Te permite hacer inferencias estadísticas de una perspectiva agnóstica. En cambio, utilizar el estimador de máxima verosimilitud en modelos no lineales requiere un poco de teoría detrás, parametrizar un poco el proceso de inferencia, y eso es más complejo. Por eso no es tan popular. Ya, pero me alargué. Creo que te contesté la pregunta, Luis, pero me fui por la rama y me adelanté un poco a la materia que viene enseguida. Sí, muchas gracias, profe. Bien, entonces, estos son los principios. Armamos la función de verosimilitud, básicamente la pitatoria de las probabilidades individuales. Linealizamos esa función de verosimilitud para poder hacerla tratable, para poder derivarla. Y nos preguntamos cuál es el teta que maximiza esta función. Derivamos con respecto a teta, igualamos a 0, y encontramos el valor de nuestro estimador. Y luego sacamos las condiciones de segundo orden para verificar que sean mínimo o máximo. Es un simple y llano problema de maximización, no es complejo. Ustedes ya saben hacerlo. Esa es la intuición que hay detrás de el estimador de máxima verosimilitud. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el valor de los parámetros que hacen más probable que la elección de mi muestra sea la elección correcta, condicional en que la función de distribución poblacional sigue una distribución específica? Eso lo resuelve el estimador de máxima verosimilitud. Ahora vámonos a un ejemplo concreto, más práctico, que yo creo que nos puede ayudar a entender cómo se usa el estimador de máxima verosimilitud en la práctica. Entonces, supongamos que tenemos un modelo de regresión y igual g de x teta más epsilon. A propósito, estamos asumiendo que esta función no sigue una forma necesariamente lineal, puede seguir cualquier función. Y lo que tenemos que asumir es que los errores siguen una determinada distribución. Como ya les adelanté, si estos errores siguen una distribución normal, entonces necesariamente la distribución condicional también va a tener que seguir una distribución normal. De esa manera nos ahorramos el problema de tener que predecir cuál es la distribución que tenemos que escoger. Nuestro objetivo es hacer inferencia estadística, así que inmediatamente nos casamos con una distribución normal. Entonces, tenemos una función de distribución condicional, f de y sobre x, ¿ya?, que depende de los datos que originan esa distribución condicional, ¿ya?, y dependen de un set de parámetros teta o beta, ¿no?, que son los parámetros de mi regresión, de mi función de regresión. Y sub i dado x es mi función de regresión, ¿ya? Entonces nosotros queremos buscar los parámetros teta que maximicen esta función de verosimilitud, ¿ya? No podemos estimarla tan sencillamente, para eso aplicamos el logaritmo natural a esa función, la linealizamos y derivamos sobre teta. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, un modelo de esta forma, ¿ya?, ustedes ven en pantalla. Este es claramente un modelo no lineal, ¿ya?, un modelo donde los betas interactúan tanto con los x como con los errores. Sin embargo, eso no impide que a través de el estimador de máxima verosimilitud podamos estimar este modelo. Podemos conocer los valores de beta que maximizan la probabilidad de observar esta muestra y no otra, condicional en que la distribución sigue una normal, ¿ya? Entonces, si es que los errores siguen una normal, que es el supuesto original del modelo, el supuesto original que nos damos en cualquier modelo de regresión sobre el cual queremos hacer inferencia estadística, es decir, que los errores siguen una normal con media cero y varianza sigma cuadrado, si asumimos eso, entonces necesariamente asumimos, por teorema del límite central, por ley de los grandes números, que y sub i dado x sub i, que es mi distribución condicional, también sigue una distribución normal. Solamente que con una media, x traspuesto beta, que es la forma matricial de expresar la función de distribución condicional, y con una varianza igual a sigma cuadrado. Esta varianza es la varianza de los i condicionales. Entonces, si yo tengo esta función de distribución, yo conozco la forma funcional de una variable aleatoria que se distribuye normal, en esta forma, ¿cierto?
dado mi modelo de regresión condicional, ¿no? Por eso que la X acá sigue esta forma funcional, y sub I menos X sub T, X sub I traspuesta por beta, ¿no? Esta es la forma en cómo se distribuyen los errores, ¿no? Y es el objeto, en el fondo, de interés dentro de mi problema de maximización. Yo quiero conocer cuáles son los valores de esos beta, cuáles son los valores de esos sigma, que maximizan la obtención de esta muestra y no otra. Entonces, mi set de parámetros es beta y sigma, ¿ya? Es una expresión matricial de el problema de maximización. Y es un vector de k por 1. Entonces yo linealizo esta función de verosimilitud, la linealizo, y derivo con respecto a beta, derivo con respecto a sigma, igual a 0, tengo los valores óptimos. Y de esa forma puedo obtener el estimador de máxima verosimilitud. Esto puede ser aplicado bajo cualquier otro tipo de función. Como les dije anteriormente, típicamente asumimos que la forma de distribución de los errores es normal, por tanto la forma de distribución de la regresión condicional también es normal. Eso lo hacemos por un propósito de inferencia estadística, no por un propósito de predicción. Alguien podría interesarse más en la predicción del modelo que en la inferencia estadística, y podría eventualmente, entonces, utilizar otra función de distribución como supuesto, no la normal, quizás la Poisson, quizás otra función de distribución. Y tal como vamos a ver en los ejemplos a continuación, probablemente en la próxima clase, no sé si alcancemos en esta, la forma funcional que uno asuma va a determinar la capacidad de predicción del modelo. Por ejemplo, en decisiones binarias, la forma funcional no es directamente una normal, sino una función probit o una función logic. La función probit es una función probabilística sobre I, define la probabilidad de elegir sí versus elegir no, define la probabilidad de que sean unos o ceros, ¿no? Y la probabilidad conjunta no es exactamente una normal, pero es una función probabilística que se deriva de una normal. Lo mismo con la logística. La función logística y la función probabilística o la función probit son dos funciones que se derivan de una función de distribución normal. Por tanto, nos permiten al mismo tiempo modelar la predicción como también hacer inferencia estadística, ¿no? Y eso es lo que alcanzaron a ver, si mal no recuerdo, en la última auxiliar con Carla, y vamos a volver a repasar el auxiliar del viernes de esta semana. Son formas funcionales específicas que se acomodan de manera flexible al problema de elección binaria que enfrentamos. Pero son formas funcionales que se derivan son derivados de la función de distribución normal, y por tanto nos permiten cumplir con ambos objetivos de forma simultánea. Hacer inferencia estadística y al mismo tiempo tener una buena predicción, una predicción razonable, modelable, sobre la cual se pueda teorizar. Entonces, en general, lo que nos van a permitir estos modelos, el estimador de máxima verosimilitud, es poder modelar problemas de elección binaria, modelar problemas de elección donde la variable dependiente está censurada. Por ejemplo, la variable de desempleo. Si hay la variable de desempleo tiene un valor 1 para los que están empleados, 0 para los que no. Sin embargo, uno solamente observa dentro de los modelos de regresión de desempleo, solamente observa aquellos que están buscando empleo. La tasa de desempleo en economía se define como la proporción de los desempleados sobre los totales que están buscando. Los que son inactivos y no están buscando empleo dentro de una economía, típicamente son considerados inactivos y no caen dentro de la definición de desempleo. Entonces, cuando uno modela un problema de desempleo, no sé, ingreso, todas las variables que se derivan del empleo, ingresos, salario, beneficios dentro de una empresa, cualquier variable continua que se derive de una elección binaria de si participar o no participar dentro del mercado laboral, va a tener un problema de censura. Es decir, observamos esas variables de ingresos, de beneficios laborales, etcétera, solamente para aquellos que están trabajando.
No la observamos para aquellos que están desempleados, no la observamos para aquellos que están inactivos. Esos tipos de modelos son modelos de regresión lineal censurados. Y para eso requerimos primero modelar la elección de si trabajar o no trabajar, y después de manera simultánea o consecutiva modelar las variables continuas asociadas, ingresos, beneficios laborales, etcétera, etcétera. Entonces, para eso vamos a conocer los modelos TOEIC, y esos modelos TOEIC solamente pueden ser estimados a partir de las funciones de máxima similitud y su estimador. Modelos de serie de tiempo, modelos GARTS, que no vamos a ver en detalle en este curso, son ejemplos de modelos que solamente pueden ser estimados a través de funciones de máxima verosimilitud, pero que sin embargo no pueden ser estimados a través de modelos lineales como mínimos cuadrados ordinarios, etc. Bien, vamos a ver muy introductoriamente la estructura de los modelos Probit y Logit, que son típicamente los modelos clásicos de elección binaria, para los cuales utilizamos el estimador de máxima verosimilitud. Entonces vamos a considerar una variable dicotómica y sub i, que en este caso puede ser para una firma, una empresa, en que cuando i toma el valor igual a 1, vamos a decir que esta empresa está en déficit, es decir, sus ingresos son menores a sus costos, y va a tomar el valor 0 si es que no. Y vamos a tener un conjunto de variables independientes, y sub i1 hasta ik, que son las características individuales de estas firmas: número de trabajadores, rubro en el cual se desempeña, utilidad en los periodos anteriores, etcétera, etcétera. Entonces vamos a asumir que la densidad de probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que la firma esté en déficit o no, condicional en todas estas características. Esa función de densidad se define como una función f, ¿ya? Donde f es una función de distribución acumulada que toma el valor 1 con probabilidad f, ¿ya? Y naturalmente toma el valor 0 con probabilidad 1 menos f. Una función de distribución acumulada. Entonces, no, f es la función de distribución condicional que predice si es que la firma está en déficit o no, y f grande es el lado que vemos de la función de distribución acumulada, el 0 es la parte que no vemos, o lo que queda de la función de distribución acumulada, 1 menos. Entonces, según el tipo de función de distribución acumulada que nosotros elijamos, vamos a estar estimando ya sea un modelo Probit o un modelo Logit. En la práctica, estos dos modelos arrojan parámetros que son bastante similares. Realmente yo, por ejemplo, cuando hago estimaciones con modelos Probit o Logit, cada vez que estimo vía Probit o cada vez que estimo vía Logit, encuentro parámetros bien similares. No hay mucha diferencia. Ambos provienen de una distribución normal. Lo único que se diferencia en cada uno de los modelos es que los modelos Logit típicamente ajustan mejor las colas de la distribución. Los modelos Probit son menos conservadores en ese ámbito. Pero yo les paso el Probit y les paso el Logit porque son las dos herramientas más clásicas. No hay un consenso en economía ni en estadística de cuál de los dos modelos es mejor. Pero la principal diferencia de ellos es que, claro, la forma en cómo modelamos el F, en un caso es a través de una función probabilística, en otro caso, en el caso del Logit, es a través de una función logística. Esas funciones logísticas ambas están derivadas de la función de distribución normal, sin embargo, la forma funcional es sutilmente distinta. Veamos primero el caso del modelo Probit. El modelo Probit, la probabilidad condicional de que la firma esté o no en déficit está dada por esta forma funcional, ¿ya? Que es la integral sobre la normal, ¿ya? En cambio, en el caso del modelo Logit, lo que se asume es una función logística, que tiene esta forma funcional. Naturalmente es distinta, de hecho, esta forma funcional es el inverso de 1 más una función exponencial. Este componente de la función exponencial proviene de una normal, ¿ya?
pero no es exactamente una normal. Y eso es lo que es fundamentalmente la diferencia, ¿no? Sin embargo, ambas distribuciones, ¿no?, tienen un factor exponencial de dentro, y ambas distribuciones se derivan de una función de distribución normal, ¿no? Entonces sí nos sirven para poder hacer inferencia. En el caso del probit es una normal de frente, en el caso del logit es la inversa de una exponencial, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de ese modelamiento de la función de distribución acumulada a la estimación del modelo? Primero tenemos que preguntarnos cuál es la función de log verosimilitud condicional de la muestra, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la elección de f, es decir, ya sea un probit o un logit, nosotros sabemos que la distribución condicional de i tiene que ser una distribución Bernoulli. Bernoulli quiere decir que es un outcome que es binario. O sea, decimos que nuestra firma está en déficit, es decir, que i sub i es igual a 1, con probabilidad f, pongamos que es pro i, ¿ya? Y es 0 con probabilidad 1 menos f, que es lo que queda de la acumulada. Entonces, para poder estimar el valor de beta, necesitamos armar nuestra función de verosimilitud. Sabemos que esa función de verosimilitud es la distribución conjunta de la condicional, ¿ya? Es decir, para cada observación que yo tengo en mi muestra, existe una probabilidad condicional i de x de observarla, ¿ya? Esa función de distribución depende de teta o de beta, típicamente la forma en como la nomenclatura que nosotros le damos al vector de parámetro. Y sabemos que puede tomar valores 1 o valores 0. En nuestro caso, la manera de hacer conjunta esa probabilidad es interactuando, donde los exponentes de la función son i sub i y 1 menos i sub i, y donde los elementos fundamentales de la distribución son f y 1 menos f. Esa es la forma funcional que adquiere nuestra función de verosimilitud. Entonces, lo que queda es linealizar esta forma funcional, derivar con respecto a beta igual a 0 y encontrar cuál es el beta óptimo. Y eso es lo que hacemos en esta lámina acá, ¿no? Entonces, la función que nosotros asumamos para f, ¿no?, ya sea un logit o un probit, es lo que va a determinar el valor que nosotros vayamos a obtener para beta. Repito, ese valor típicamente es un valor muy similar, ya sea probit o ya sea un logit, ¿no? Pero la literatura nos ha dado estas dos funciones para elegir. La función probit asume una normal común y corriente. La función logit intenta ajustar las colas de la distribución, intenta hacerla un poco menos chata, y de esa manera evitar lo que se denominan los outliers, o valores dentro de nuestra distribución que se alejen demasiado del promedio. Bien, eso era lo que les tenía preparado para la clase de hoy. La próxima clase nos vamos a meter en ejemplos concretos. La próxima clase, dicho sea de paso, es la última clase del curso. Después de esa clase ya viene el periodo de preparación para los exámenes. Y nos queda todavía la auxiliar del próximo viernes. Les recomiendo que vayan, ahí vamos a ver ejemplos concretos y más específicos de modelos probit y logit, cómo estimar los modelos, cómo interpretar los parámetros de los modelos. Eso es importante. La estimación de los parámetros de los modelos logit y probit no es directa. No es directa. Y se requiere hacer una transformación monotónica a los betas para poder obtener su interpretación lineal. Y eso es lo que vamos a aprender en la próxima clase. Así que los animo a ir. Finalmente dar el aviso que el caso 4 es absolutamente voluntario, ¿ya? Quienes quieran hacerlo lo pueden hacer, quienes no quieran hacerlo no hay problema, se les va a promediar su nota de los casos que tuvieron los primeros 3 casos, ¿ya? Y los que quieran hacerlo voluntariamente lo pueden hacer y pueden intentar mejorar su nota y de esa manera promediar entre 4 y no entre 3. Así que eso, lo animo a los que quieran hacer el caso 4, que lo hagan y de esa manera intentar mejorar su nota en esa evaluación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta antes de finalizar la clase?
Bueno, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo martes. Que les vaya bien. Chao, profe, cuídense. Chao, Chao, profe, profe, gracias. cuídense. Chao, profe, gracias. Profe, gracias.